hermanos. Amén. Tomen sus lugares, son tan amables. Me da gusto verlos. Dios les bendiga por su fidelidad, por estar aquí. Y ha habido una tremenda unción, hermanos. Desde la madrugada había una tremenda unción. Aleluya. En este altar. Y Dios bendiga a los hermanos que vienen a pagar un precio voluntario de corazón, a elevar el incienso de la oración a las 5 de la mañana. Y el Señor se movió de una manera muy hermosa en esta madrugada. Hay una unción tremendísima y todavía la puedo percibir. Gloria al Señor. A ver si pueden mejorar el sonido. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están en proceso. Gloria al Señor. Aquí empezaste por primera vez. Te bendiga. Hombre de palabra. Aquí está. Me da mucho gusto ver a la madrecita de Wilmer. Abuela. Como una madre. Gloria a Dios. A cada uno de ustedes, hermanos, les amamos. Y qué bueno que están aquí. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesucristo estoy declarando que se limpie esta atmósfera. Aleluya. Ato toda potestad en el nombre de Jesucristo que quisiera venir a perturbar a cualquiera de los hijos de Dios. Aleluya. Y declaro una atmósfera divina, una atmósfera de Dios, donde la actividad angelical se mueva, hermanos, su Espíritu Santo se mueva en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Descienda su nube de gloria, descienda aún más su presencia, hermanos, su unción en cada corazón. Bendito sea el Señor. Y en esta noche vamos a reflexionar en un tema de formación cristiana. Para las personas que están de visita, este es un tema para la iglesia, pero que le va a ayudar a entender muchas cosas y que puede ser de gran bendición para su vida. En las últimas semanas, hermanos, el Señor ha estado llevando a cabo liberaciones. Gloria a Dios, aleluya. El domingo pasado hizo algunas liberaciones, el ángel del Señor estuvo presente y estuvo trabajando en corazones y se estuvieron operando sanidades, milagros, hermanos, algunos invisibles a nuestra vista, pero aquí está esta fuerza divina, esta fuerza espiritual, hermanos, la presencia del Espíritu Santo, los dones activándose y la actividad angelical activándose, hermanos amados. Gloria al Señor. Y a mí me da mucho gusto cuando veo que hay liberación. Gloria a Dios, aleluya. Qué importante que alguien reconozca que necesita liberación. Y no es nada, hermanos, por qué avergonzarse, no es nada por qué hacerlo en secreto, donde nadie mire. Estamos en guerra, en lucha. Gloria a Dios. Y no es cualquier cosa lo que enfrentamos, hermanos. Y el enemigo no duerme, no descansa, y todos estamos propensos a ser atacados por las fuerzas del mal. Aleluya. Y en cualquier descuidito que como humanos podemos tener, hermanos, podemos recibir un ataque de algún efecto, aunque sea leve, y
Y es importante detectar eso y poder reprender en el nombre de Jesucristo, usar de nuestra autoridad delegada, hermanos, y anular en el nombre de Jesucristo toda influencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Gloria a Dios. Y para una liberación se necesita reconocer que la necesita quererla de corazón, necesita querer ser liberado de situaciones que le oprimen, que le afectan en sus emociones, situaciones que le vienen afectando desde tiempo atrás en su pasado, ¿verdad? Y que empañan su felicidad, su paz, su tranquilidad, y que traen dudas a su mente, cuestionamientos en relación a su persona y su relación con Dios. Todo eso necesita terminarse y puede terminarse en la vida de quien lo necesita, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Y días como estos no son muy propicios por la hora que es, porque hay escuela, por el tiempo en que ya empieza uno a predicar. Entonces, más que todo, hermanos, quiero que reflexionemos en esta noche en algo importante de la palabra de Dios, y el domingo será más propicio para hacer un trabajo así, a menos que el Señor indique, el Señor quiera llamar a alguien y ese alguien esté dispuesto y quiera, ¿verdad? Lo podemos hacer, pero más que todo vamos a razonar en esta noche. Y quiero compartir con ustedes el título de este mensaje, que es bendiciones y maldiciones. Bendiciones y maldiciones. En este día miércoles 6 de febrero del año 2013, hermanos, nos vamos a basar en Proverbios 26, verso 2. Dice así la palabra del Señor: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Gloria al Señor. Todos los cristianos, hermanos, aceptamos, creemos en las bendiciones de Dios como algo real. Amén. Creemos en las bendiciones del Señor como algo real, como algo válido. No hay duda. Pero tratándose de maldiciones, muchos se muestran escépticos, se muestran incrédulos, como si el asunto de las maldiciones, de los efectos, la influencia de potestades fueran supersticiones de la época medieval. Y es cuestión de pensar en cosas muy sencillas. Hay día, hay noche, hay calor, hay frío, hay amor, hay odio. De la misma manera hay bendiciones y hay maldiciones definidas en la palabra de Dios. La palabra bendición o bendecir se encuentra alrededor de unas 410 veces en la palabra del Señor. La palabra bendición en el hebreo veraká significa, hermanos, bendecir. Significa bendecir en prosperidad, una prosperidad de parte de Dios. A eso se refiere el hebreo veraká, derivado de la palabra en español bendición. Tiene que ver con prosperidad de parte de Dios. ¿Cuántos deseamos la prosperidad? Tiene que ver con prosperidad de parte de Dios, tiene que ver con dones o regalos de parte de Dios. Tiene que ver con la generosidad de parte de Dios en muchos aspectos, hermanos.
porque sus pensamientos son pensamientos de paz, de bien para nosotros. Así quiere ser el Señor con nosotros. También la palabra bendición o veracá se refiere a estanque de bendiciones de parte de Dios. Y eso abarca muchas cosas hermosas, hermanos, para nosotros, que ya hemos experimentado muchas de esas bendiciones. Bendito sea Dios. Por otro lado, la palabra bendecir, del hebreo barak, no es un bendecir así sencillo, significa bendecir con abundancia. Dar bendición para dar felicidad. También para hacernos dichosos o hacerla a usted dichosa. Es el propósito de parte de Dios de bendecir. Darle bendición para prosperarle, bendición para guiarle, bendición para gobernar nuestra vida. Es bendición de parte de Dios para restituir lo que se pierde en algunas ocasiones. Como ejemplo, allá en Job capítulo 42, verso 10, dice ahí la palabra del Señor que quitó el Señor la aflicción de Job. ¿Cuántos recuerdan a Job? Amén. Tuvo una gran pérdida, hermanos. Pero ahí en ese verso, en Job 42:10, dice: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano. En Job 42:12 dice: y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, hermanos. Hubo más bendición al final que al principio de la vida de Job. Y por otro lado, como una contraparte, se encuentra la palabra maldición, que la encontramos alrededor de, mucho menos que la palabra bendición, alrededor de unas 230 veces en la Biblia. Y para esta palabra maldición, este concepto, hermanos, este tema bíblico, hay varias palabras hebreas. Está la palabra hebrea kelalá, la palabra kalal, la palabra merá, y así sucesivamente. En relación, hermanos, a la palabra kelalá, significa, o maldición en español, significa algo muy feo, hermanos: ser objeto de desprecio de parte de Dios. Líbrenos el Señor de ser objeto de desprecio de parte del Señor. Maldición en el hebreo kalal se refiere a otra cosa muy terrible, hermanos, y peligrosa para nosotros: ser dejados o desamparados de parte de Dios. Ejemplo, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, dice ahí, entre otras cosas, que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Y quién tomó ventaja de eso, hermanos? Por haberse salido del área de cobertura de autoridad espiritual, por el pecado de rebelión y desobediencia. ¿Quién tomó ventaja? El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y ocupó ese lugar un espíritu malo. Amén. Aleluya. Así que esta palabra hebrea kalal, hermanos, tiene que ver con ser dejados, o ser de parte de Dios, o ser desamparados de parte de Dios. También, hermanos, es una palabra que en México es muy conocida, no sé si en su país respectivo, pero quiere decir ser amolado de parte de Dios. ¿Sí entienden ese término? Cuando alguien dice estoy amolado, no sé, espero que no sea una mala palabra en algún país de usted, pero es cuando decir estoy amolado es: no hay dinero, no hay esto, no hay lo otro, está faltando todo.
ser amolado de parte de Dios. Qué terrible está eso, ¿no? La palabra maldición abarca ese aspecto. Y también abarca algo también muy terrible, el ser destruido de parte de Dios. También. Como cuando abre la tierra y por voluntad del Señor se traga a Coré, Datán, Abiram y toda su familia, hermanos, fueron destruidos, borrados de la faz de la tierra en ese aspecto, en ese caso. Y luego está, hermanos, en relación al término maldición, en el tema de bendiciones y maldiciones está la palabra hebrea merá, que también todo esto no es nada bueno para nosotros, hermanos, y el Señor nos libre. Quiere decir ser abominado por Dios, ser maldecido severamente de parte de Dios, tener en contra de nosotros el enojo de Dios, ser detestados de parte de Dios. O sea, el área de donde alguien está fallando, el pecado que está cometiendo, eso es lo que detesta. El alma no la detesta, detesta la acción pecaminosa para explicar esto, ¿no? Y esta palabra hebrea merá, hermanos, tener en contra del enojo de Dios, ser maldecido severamente, es la palabra que se usa, la palabra hebrea que se usa precisamente ahí en Malaquías, capítulo 3, versos 8 al 9, donde hace la pregunta el Señor a través de su profeta: ¿robará el hombre a Dios? Y luego da la respuesta: pues vosotros me habéis robado. Le está hablando a la nación de Israel. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor contesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Y ahí entra el término hebreo mará, de maldición, porque declara el Señor a través de su profeta: malditos sois con merá, o sea, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y eso está terrible, hermanos. El recibir una maldición de parte de Dios, que ya después de explicarles lo que significan estas palabras, ustedes ya entienden lo que abarca, hermanos, lo que envuelve el ser declarado una maldición de parte de Dios. Porque probablemente algunos de ustedes, cuando escuchan el tema de maldición, bendiciones y maldiciones, quizás ustedes estaban pensando en relación a las maldiciones que eso viene absolutamente de parte del reino de las tinieblas, viene de parte de potestades, viene de parte del enemigo. Pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor, hermanos. Así que estamos en el tema bendiciones y maldiciones. Allá en Deuteronomio capítulo 27, versos 11 al 13. En el verso 11 dice la palabra: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, verso 12: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. ¿Para qué? Para bendecir. Y fueron seleccionados, hermanos, para bendecir al pueblo. Fueron seleccionados Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y luego en el verso 13 dice: y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Y fueron escogidos Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio contiene 68 versículos dedicados exclusivamente al tema de las bendiciones y las maldiciones. Proverbios, recuerdo en este momento, Proverbios 26:2, que dice: como el gorrión en su vagar. Hay una causa por
para el vagar del gorrión. Como el gorrión en su vagar, hay una causa en el vagar del gorrión. Y como la golondrina en su vuelo, hay una causa por la cual la golondrina vuela. Pero no voy a meter en ese tema, hermanos. Así dice, así. Como la golondrina tiene una causa para hacer lo que hace, y el gorrión tiene una causa para que suceda lo que sucede en el gorrión, así la maldición nunca vendrá sin causa. En Deuteronomio 28, versos 1 y 2, Moisés trata primero con la causa de las bendiciones. Fíjese cómo dice, usted va a leer en la versión Reina Valera, yo lo voy a leer como está del hebreo, original hebreo al español. Dice ahí en Deuteronomio 28, 1 y 2, y sucederá que si realmente escuchas la voz del Eterno tu Dios, para mí tiene sentido, hermanos, porque cada que yo estoy predicando o cualquier ministro delegado, siempre hay alguien que no está escuchando, que está platicando, que se está riendo por ahí con alguien a su lado. No les llamo la atención para no avergonzarles, pero qué lástima, porque el Señor no puede edificar sus vidas, por eso están como están en muchos casos. Por eso tienen los problemas que tienen y la situación de su relación con el Señor, por eso la tienen como la tienen. Por eso esa pereza espiritual, ese problema para salir de ese hoyo, hermano, y ser un verdadero adorador del Señor, servidor del Señor, un cristiano verdaderamente fiel. Dios, aleluya. Dice, y sucederá que si realmente escuchas la voz del Eterno tu Dios, para guardar, esto quiere decir para cumplir, realizar o para obedecer, realizar todos sus mandamientos que yo les ordeno hoy, el Eterno tu Dios te pondrá excelso, te levantará sobre todos los pueblos de la tierra. Y luego el verso 2 dice, sobre ti llegarán, fíjese, esta parte es muy importante, sobre ti llegarán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Gloria a Dios, aleluya. Las bendiciones del Señor nos alcanzan. Ciertamente, que nos dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sobre ti llegarán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ya está la condición: si escuchas la voz del Eterno tu Dios. En palabras sencillas, las condiciones para disfrutar, experimentar, recibir las bendiciones de parte de Dios son, primero, escuchar realmente a Dios. Segundo, hacer exactamente lo que Dios dice. Qué práctico es el Señor, ¿verdad? Tú me escuchas atentamente y luego haces lo que yo te digo y se activa mi bendición para ti. El Señor no es complicado, hermanos. Es muy práctico. Muy, muy práctico. Gloria al Señor. Cuando Dios iba a entrar en su primer pacto con Israel en el Sinaí, las condiciones fueron las mismas. Allá en Éxodo 19:5 dice: ahora pues, en primer lugar, fíjese, si diereis oído a mi voz. En segundo lugar, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que las condiciones eran, primero, escuchar la voz de Dios. Segundo, obedecer las condiciones, los mandamientos de su pacto. Y las bendiciones estaban declaradas. Bajo el nuevo pacto, hermanos. ¿Cuántos están aquí bajo el nuevo pacto? Amén. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Gloria a Dios. Bajo el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo decreta las mismas condiciones. Allá en San Juan, capítulo 10, verso 27, dice: mis ovejas, nosotros, oyen mi voz. Primera condición. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. En esa declaración, y me siguen, esto implica seguirle en obediencia, hermanos. Amén. Segunda condición, seguirle en obediencia, y se activan las bendiciones de Dios para nosotros. Gloria al Señor. Práctico el Señor, ¿verdad? Amén. Regresando a Deuteronomio 28:15, hermanos. Ahí Moisés establece la causa principal de todas las maldiciones. Ahora vamos a entrar al área de las maldiciones. Ahí en Deuteronomio 28:15. Les voy a leer del hebreo, original hebreo, al español. Mientras ustedes miran ahí de la versión Reina Valera. Dice ahí la Biblia: pero sucederá que si no escuchas la voz del Eterno tu Dios para guardar, o sea, para cumplir y realizar todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te darán alcance. Tarde o temprano, hermanos, el Señor presenta la factura a cada uno de nosotros en lo individual, y te darán alcance. La causa de las maldiciones, hermanos, es precisamente contraria. La causa es contraria a la de las bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones vienen por escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Amén. Las maldiciones vienen por no escuchar la voz de Dios y no hacer lo que Él dice. Por eso hizo la pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas suprema autoridad si no permites que yo gobierne tu vida, que yo dirija tu vida, si tú haces lo que tú quieres? Así prácticamente, hermanos, el Señor nos hace reflexionar. Entre los versos 16, hermanos, al 18, al 68, están ahí los efectos de la maldición. Aleluya. Entre los versos 16 al 68 del capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Ok? Por ejemplo, estoy hablando de los efectos de la maldición, hermanos. Por ejemplo, resumiendo, no hay, imagínense, del verso 16 al 68, pero resumiendo, seleccionando ciertas partes que consideré importantes y parafraseando, explicándolo de otra manera, hermanos, los efectos de la maldición tienen que ver, por ejemplo, con el desamparo de Dios, tiene que ver con la desintegración familiar, tiene que ver con la esterilidad, o sea, cuando una mujer no puede tener hijos,
abarca los ganados que también son estériles, abarca los abortos también. Allá en Deuteronomio 28:18 dice: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. También, hermanos, los efectos de la maldición son enfermedades físicas, enfermedades mentales, o por ejemplo en el caso de las personas bipolares, que ahorita están en buen estado de ánimo y al rato no les puede usted ni dirigir la palabra porque les cambió totalmente el estado de ánimo, hermano. Y así, tiene que ver con estrés, tiene que ver con turbación. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio 28, versos 27-28, dice: el Señor te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. El Señor te herirá con locura, problemas mentales, ceguera y turbación de espíritu. Cuando no hay paz en una persona, nerviosismo, situaciones, hermanos, acá movimiento en sus emociones, hermanos, fluctuaciones en las emociones, no encuentra su lugar. Esto está tremendo. Tiene que ver con el desfavor de Dios, tiene que ver con fracaso. Estoy hablando de todo, cuando a alguien todo, casi todo le sale mal. Tiene que ver la maldición con pobreza, con insuficiencia económica, hermanos. Allá en Deuteronomio 28:17 dice, ahí voy a leer la Nueva Versión Internacional para que puedan entender mejor. Dice ahí: malditas serán tu canasta, o sea, tu bolsa de mandado. No vas a tener mucho que para poner en una bolsa de mandado. Maldita será tu canasta y tu mesa de amasar. Deuteronomio 28:29, parafraseando y escogiendo parte de lo que ahí está: fracasarás en todo lo que hagas. Es la parte, se refiere a la parte y no serás prosperado en tus caminos. Se refiere a fracasarás en todo lo que hagas. No es cualquier cosa, hermanos, el no querer oír la voz de Dios y no hacer lo que Dios nos dice. A veces usted está pensando en el enemigo, está pensando en las potestades. Pero tenemos un Dios, hermanos. Si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Gloria al Señor. Aleluya. Las bendiciones, hermanos, están contenidas entre los versos 3 al 13 de este mismo capítulo. Abarcan ser puestos en alto, abarcan el fruto del vientre maternal. Ahí sí hay fruto, ahí sí podían tener hijos, y el fruto de la tierra y el fruto de los animales. Abarcan la protección en los viajes, las victorias en las batallas, el favor de Dios, etcétera. Pero quiero resaltar, hermanos, las bendiciones que se tocan, de las cuales se habla en el Deuteronomio 28:13, en dos partes. La primera, dice ahí la palabra del Señor, Deuteronomio 28:13: te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Está raro el texto, ¿verdad? ¿Cabeza de qué, Señor? ¿O cómo? Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Hay una gran diferencia en ser cabeza y en ser cola. Hermanos, la cabeza
es la que toma las decisiones. Amén. De mí depende qué papel voy a querer desempeñar en mi vida. Si actúo como cabeza, o si una potestad actúa como mi cabeza, o uso la mía o permito que una potestad sea quien tome las decisiones en mi vida. Yo controlo cada situación en base a la obediencia a la palabra de Dios, o una potestad controla mis situaciones, hermanos, producto de mi desobediencia. ¿Se entiende el punto? Yo tomo las decisiones obedientes, las decisiones bíblicas, esperando bendición, o mis decisiones las toma una potestad que yo permito que influya en mi corazón porque le abro la puerta de mi corazón. Ahora, en segundo lugar, ¿no? O asumo el papel de cabeza, o en segundo lugar, o desempeño el papel de cola. Y aquí viene algo medio feíto. La cola sirve para ser arrastrada. Puedo ser arrastrado por fuerzas malignas, o arrastrado por circunstancias fruto de mi desobediencia, o arrastrado por situaciones que no puedo dominar porque no estoy alineado con Dios. Moisés, hermanos, usa una segunda expresión en Deuteronomio 28:13. Dice: y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Hay una gran diferencia a estar encima a estar debajo. Amén. La pregunta es: ¿vivo por encima de las circunstancias o vivo por debajo de las circunstancias que me presenta el enemigo o la vida, hermanos? ¿Vivo por encima de los problemas o vivo por debajo de los problemas? ¿Me están oprimiendo los problemas? ¿Vivo por encima de los ataques del enemigo o vivo por debajo de los ataques del enemigo? ¿Me tiene oprimido? ¿Me tiene encadenado? ¿Me tiene atado? ¿Soy acaso su títere? ¿Soy su esclavo? ¿Soy su prisionero? ¿Cuál es la decisión que yo voy a tomar? ¿Estar por encima o estar por debajo? En nosotros está escoger la bendición o la maldición. ¿Es así o no es así, hermanos? Aleluya. Hermanos, el odio es una maldición generacional. Proverbios 26, versos 24 al 26, dice: el que odia disimula con sus labios, no en todos los casos, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, que no es en todos los casos, no le creas. Aquí hay una declaración muy fuerte, muy tremenda, que todo cristiano debemos de saber, porque 7 abominaciones hay en su corazón.
Dígame usted, ¿no es un estado de maldición este? ¿Es maldición o no es maldición? Porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, no en todos los casos, su maldad será descubierta en la congregación. Tarde o temprano, los malos sentimientos de alguien se descubren, salen a la luz. Se pueden ver, hermanos. Lo podemos detectar. Y si nosotros lo podemos hacer, hermanos, cuánto más nuestro Dios, ante el cual están todas las cosas desnudas delante de su presencia. Amén. Así que, hermanos, el odio equivale a 7 abominaciones delante de Dios en el corazón. Este es un asunto serio. Un miembro de la familia odio alimentado por potestades. Obviamente no es por el Espíritu Santo. Entonces otros miembros de esa familia de la misma generación odia. Esta es una elección, hermanos. El odio se elige. ¿Ok? Y el odio se pasa a los hijos. Ahí entra otra generación. ¿Por qué? Porque los hijos escuchan las pláticas de los adultos en la sala, en la cocina o en la recámara. Los hijos escuchan las pláticas cargadas de esos sentimientos malos, hermanos. De los adultos las escuchan y se contaminan. Y se miran en diferentes maneras. Hay algunos exmiembros, hermanos, de esta iglesia que se han rebelado, se han dividido. Por ejemplo, en mi caso personal, me han odiado, se han convertido en enemigos. Al principio, ni el saludo me daban. Pero la otra generación, ni los hijos tampoco. ¿Por qué será? Que ni los hijos tampoco. Ahora, al paso del tiempo, algunos adultos ya me saludan, pero los hijos no. La otra generación. Maldición generacional que se transmitió de los padres a los hijos. Y si esos hijos transmiten el odio a sus hijos, a su vez, sigue la maldición generacional. En el idioma arameo, del arameo español, en 1 Juan 3:10, hermanos, dice que los hijos de Dios se distinguen de los hijos de Satanás en esto: todo el que no practica la justicia. ¿A qué se refiere justicia? Es justo perdonar, porque Dios nos perdonó. Así de sencillito. Ya casi me salía como Isaías. Todo el que no practica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Por qué se refiere como hijos del enemigo en este caso, hermanos? Porque el que engendró, el que engendra, porque Él es el que engendra el sentimiento del odio. ¿O Dios hace esas cosas, hermanos? ¿El Espíritu Santo hace esas cosas? Jamás. Hermanos, el odio lo engendra ¿en dónde? El enemigo. En el corazón, hermano. Pero solamente cuando se le abre la puerta del corazón. Aleluya. Por eso, hermanos, y obviamente esto pasa fuera de la iglesia, por eso es que hay familias que se matan con otras familias por generaciones. Esta familia le mata un hijo a aquella familia, luego
esa familia le mata a otro hijo a esta familia, y luego este le mata a otro, a aquella familia le mata a otro, hasta que se exterminan de sobre la faz de la tierra. Maldiciones generacionales, hermanos. La idolatría es maldición generacional. Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5 dice, les voy a leer como dice en una Biblia católica, que viene siendo la edición guadalupana. Ustedes lo van a mirar en la versión Reina Valera ahí proyectada. Dice así en la Biblia católica, Éxodo 20, versos 4 y 5, no harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. En la misma edición guadalupana, pero en el verso 5 dice, no las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, el fuerte, el celoso. Y aquí entra la parte que nos ocupa del tema, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En los hijos que también practiquen la idolatría, y que es la segunda generación y la tercera generación que sigue practicando la idolatría, y la cuarta generación que sigue practicando la idolatría, hermanos, es a lo que se refiere que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Así lo toma el Señor. El que ama un ídolo, Él lo toma como un aborrecimiento para Él. Ahora, ¿por qué es maldición generacional? En Deuteronomio 27:15 dice, voy a leerles en la misma Biblia guadalupana, ¿okay? Dice, maldito, de ahí sale el término maldición generacional, maldito sea el hombre que hace imagen o ídolo de talla o de fundición, obra de mano de artífices, abominada del Señor, y la coloca en lugar oculto. Está tremenda la idolatría, ¿verdad, hermanos? Amén. Y el Señor, en ese aspecto de idolatría, ha sacado muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes, hermanos, gracias al Señor, a su poder ilimitado. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién quiere practicar la idolatría aquí bajo este techo? Lejos sea, ¿verdad? Y es por eso que un cristiano puede decir, pastor, yo no practico la idolatría, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, hermanos, nos tiene una sorpresita ahí en Colosenses capítulo 3 y verso 5, donde dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza con la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿quién quiere practicar la idolatría? La palabra del Señor define varios tipos de idolatría, y la avaricia la está clasificando como una idolatría, hermanos. De tal manera que la avaricia se convierte en una maldición generacional. La palabra avaricia en el hebreo betzá quiere decir detenerse ¿en qué? En dar. Detenerse en este caso viene siendo en dar. Detenerse.
A eso se le llama idolatría. Dios la llama idolatría. ¿Ok? Quiere decir acabar con. Y en este caso, con el dinero. Eso es lo que abarca el hebreo Betzá. Pero en este caso de acabar con el dinero, no porque lo dio para la iglesia, ¿verdad? Obviamente. Porque estamos tratando un caso de avaricia, de codicia. Aleluya. Y hay un espíritu, hermanos, llamado por Dios. Este no es invento mío. El Señor lo llama de esa manera, hermanos. Y varias veces el Señor lo ha utilizado, lo ha revelado. No lo ha dicho, no lo ha revelado. Hay un espíritu llamado por Dios espíritu de miseria. Y el espíritu de miseria se manifiesta de diferentes formas que abarcan miseria. Por ejemplo, todo aquel que dice, que piensa y que dice que cómo se pide dinero en la iglesia. ¿Cómo se pide dinero en las cantinas, verdad? ¿Cómo se pide dinero en los bailes? ¿Cómo se pide dinero en los lugares donde se juegan con naipes, con dados, donde se pierden cientos, miles, millones de dólares? Amén. Donde se pierden casas, hermanos. Y a través de la historia hasta la esposa han perdido, porque hasta la esposa la han apostado. Pero hay quien piensa y quien dice, ¿cómo se pide dinero en la iglesia? Y este espíritu de miseria se refiere al que tratándose de la iglesia, hermanos, no quiere dar, no siente dar, se detiene en dar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no tiene a la iglesia que le costó a nuestro Señor su sangre preciosa en el Calvario, no tiene a la iglesia del Señor en su corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está lo valioso para ti, en eso es lo que piensas. El espíritu de miseria abarca esto, hermanos. Y tengo alrededor de 18 años enseñando en base a la palabra de Dios, que es la única o de las pocas formas, maneras de poder hacer tesoros en el cielo. Amén, gloria a Dios. De que hasta si por un vaso de agua, si usted le da un vaso de agua a un pastor, la Biblia dice que recibirá recompensa de pastor. Amén, aleluya. Hasta por un vaso de agua que sirva a un santo, el Señor no se queda con nada, hay recompensa. Gloria a Dios. Todo lo que usted da, aporta, lo que usted trabaja para que se genere dinero, hermano, está siendo acreditado a su registro personal de parte del Señor, y en eso se va a basar para bendecirlo en el futuro, cuando establezca su reino milenial sobre la tierra y le asigne autoridad sobre las naciones, le dé privilegios sobre esta tierra, derechos que ahorita no tenemos, porque gobiernan hombres con otros sentimientos, con otros intereses, hermanos, diferentes a los intereses que tiene nuestro Señor Jesucristo, a la visión que tiene nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Cada que se pide, hermanos, con algún propósito genuino, válido, y alguien piensa,
ya están pidiendo mucho dinero. Es como decir, ya están queriendo otra vez que Dios me acredite en mi cuenta una bendición más para el futuro. ¿Puede usted imaginarse eso, hermano? ¿Cómo le hace el hermano Lorenzo? Es algo que no puedo entender, hermano. Ya están queriendo otra vez que Dios me acredite en el cielo, en mi cuenta, para recibir más bendiciones, más privilegios, más derechos en el futuro. Que alguien esté renegando de eso, no lo puedo entender. Aleluya. Hermanos, y eso es lo que lo que ven los hijos. Una actitud así en un padre o en una madre, eso es lo que ven los hijos, eso es lo que están aprendiendo los hijos. La avaricia, hermanos, eso es lo que hacen los hijos, y así son después en la iglesia. Cuando ya entren al departamento de jóvenes, no van a querer aportar nada, no van a querer trabajar en nada, no van a querer ayudar en nada. Cuando entren con las dorcas, cuando entren con los varones, no van a querer aportar nada. Van a decir que se pide mucho dinero y no van a querer servir en nada, trabajar en nada, involucrarse en talentos. Por los varones lo mismo. Por eso se convierte en una maldición generacional, hermanos. Esta maldición generacional de la mezquindad se hereda, se transmite, hermano. Otra forma, hermano, de espíritu de miseria tiene diferentes facetas. Esta otra faceta es diferente en ciertos aspectos. Aquí se refiere al que acaba con el dinero. Tiene que ver con el que despilfarra, el que mal administra el dinero, y por esa razón casi nunca tiene dinero para apoyar la economía de la iglesia. Porque se compra esto, se compra lo otro, se endeuda en esto, se agarra crédito aquí, de esto, crédito allá, de lo otro. Se acaba el dinero y se compromete hasta con dinero que no tiene. Así que casi nunca tiene para apoyar la economía de la iglesia. Ese es otro aspecto de un espíritu de miseria. En tercer lugar, el que condena que se compren cosas de calidad para la iglesia, que es lo mismo que comprar cosas de calidad para el Señor, porque para Él es todo lo que hacemos aquí. Que quisiera que si se compra, pues que sea usado y que esté parchado o agarrado con tape. Recuerdo que llegué una vez a una iglesia y el hermano que estaba tocando la guitarra, dirigiendo el culto, tenía una bocinita. No, hermanos, como la mitad de esta parte aquí. Y luego con un ventilador todo un ventilador echándole aire, no, porque se iba a sobrecalentar el aparato ese. Piso de tierra, bloques con unos tablones de madera encima para que la gente se sentara. Hermanos, santo Dios. Aleluya. Ese es un espíritu de miseria, hermanos. Amén, hermano. En cuarto lugar, otro espíritu de miseria, hermanos. Como cristianos tenemos que pensar en todas las áreas de nuestra vida, de nuestra familia,
¿verdad? Cuando se están acumulando cosas en la casa, unas medio sirven, otras ni sirven. Son casas, hermanos, que reflejan miseria. Y ese espíritu de miseria se transmite en áreas de la vida de la persona que decidió vivir así. Se transmite, por ejemplo, en su aspecto personal. Se transmiten en su área espiritual. Se ve miseria en el aspecto personal, hermano. No está representando a Cristo aquí sobre la faz de la tierra. En la vida espiritual se refleja esa miseria también. No es un hombre verdaderamente, un hombre espiritual, hermano. Hay miseria en el trato con la esposa, en relación a sacarla a pasear, en relación a lo que le compra, en otras palabras, casi no le compra. No le festeja cumpleaños, no le festeja aniversarios, hermanos importantes. No es detallista ni para la esposa, menos va a tener detalles para la iglesia. Hermano, un tremendo cuadro de espíritu de miseria. Amén, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y finalmente, hermanos, una deshonra que es maldición generacional. Deuteronomio 27, verso 16, dice: maldito el hombre que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Deshonrar, hermanos, en el hebreo kalá, quiere decir actuar de manera ligera. O sea, cuando no se le da mucha importancia al padre o a la madre en el hogar. La deshonra tiene que ver con desobedecerlos, hermanos. El papá dice una cosa y el hijo hace lo que quiere, o la mamá dice una cosa y el hijo, la hija hace lo que quiere. Se activa un espíritu de rebeldía, de desobediencia, y luego con las leyes aquí, hermanos, la amenaza de marcar el 911. Aleluya. Deshonrar, hermanos, al padre o la madre tiene que ver con despreciar al padre o despreciar a la madre. Tiene que ver con humillarlos. Aleluya. Y eso, hermanos, es lo que ven los hijos después de esos hijos. Y eso es lo que hacen los hijos de esos hijos. Y ahí se va transmitiendo el mismo espíritu, hermano. Aleluya. De maldición generacional, de deshonra al padre o a la madre. Quiero terminar con dos porciones de la Biblia, hermanos, que tiene que ver con lo que estamos hablando, nos ocupa con las bendiciones y maldiciones. Ahí en Deuteronomio capítulo 30, versos 15 y 16. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y luego en Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida
para que vivas tú y tu descendencia. ¿Bajo qué? Bajo bendición. Adiós, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos de pie, hermanos amados? Todas estas situaciones, hermanos, en relación a las situaciones que he mencionado en esta noche, tenemos casos. Y todos estos casos, hermanos, de lo que he estado mencionando, se necesita liberación en la persona. Aleluya. Hay cadenas ahí, hay ataduras. Y solamente el reconocer, el confesar, el pedir perdón, el proceso que he estado enseñando en estas últimas semanas, hermanos, es lo que puede liberarlo, liberarla de alguna situación como esta. Aleluya. Pero piénselo, lléveselo en el corazón. El domingo vamos a llevar a cabo actos de liberación para el que quiera, hermano. Gloria al Señor. Pero por lo pronto vamos a celebrar ahorita. Vamos a celebrar la bendición de parte del Señor. Unos días. Gloria a Dios. Vamos a celebrar las bendiciones de parte del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, qué recompensante es la obediencia al Señor, hermanos. Porque pensemos, ¿no? Por unos segundos, aquí no se trata, hermanos, como iglesia, que estamos obedeciendo a un ser humano. Se trata de que la obediencia es para nuestro Cristo, el que dio su vida en el Calvario por nosotros, nuestro Dios, hermanos, que nos ha perdonado nuestros pecados, que nos tiene un futuro glorioso, hermoso, hermanos, que nos va a dar privilegios increíbles que nunca nos hubiéramos imaginado. Gloria al Señor. A ver, hermanos, vénganse las banderas. No sé, chofar, se va a poder tocar ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Júbilo, celebración. Aleluya. Ellas oraban en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Ellas oraban en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Y todo el holocausto allí se consumió. Y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama. Ella sonaba
Que se llama Mi Ofrenda, no sé si estén ahí. Espero que estén. Gloria al Señor Jesús. Y usted no está, entonces, amén. Cantamos este y así terminamos. Con bien contentos y agradecidos con Dios. Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, ¿cómo puedo amarte? Enséñame tú, hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu espíritu. Comienza ¿qué te puedo ofrecer? Que tú ya no tengas. ¿Qué te puedo dar? Que aún no recibas. ¿Qué te puedo ofrecer? Y otros no te hayan dado. Solo empieza la bendición, solo empieza el poder de tener toda maldición en nuestras vidas.
del nombre de Jesús, por el poder del nombre que sobre todo nombre que se nombra, por el poder de aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó para vencer a la muerte y al infierno y a Satanás. Solamente nuestra vida como ofrenda, solo te puedo dar mi vida como ofrenda. Dale un fuerte aplauso, Rey. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Rey.